Causa número 19, expediente 9/2018, proceso de inconstitucionalidad iniciado por el Colegio de Abogados de Puno contra el Congreso de la República, cuestionándose el decreto legislativo 1237 que modifica el artículo 200 del Código Penal, así como contra el Poder Ejecutivo. Por la parte demandante ha solicitado informar el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda y por el Poder Ejecutivo el abogado Jorge Luis Palacios Palacios. Señor abogado de la parte demandante, puede hacer uso de la palabra. Muy buenos días, señores magistrados, señorita magistrada. Mi nombre es Juan Carlos Ruiz. Yo trabajo en el IDL y patrocina en esta oportunidad al Ilustre Colegio de Abogados de Puno, que junto con otras organizaciones de derechos humanos planteamos una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 200 del Código Penal, que regula el tipo de extorsión, porque consideramos que promueve la criminalización de la protesta. En concreto, este artículo tiene dos extremos que consideramos cuestionables. Primero, cuando admite la posibilidad de que este delito no persiga una finalidad patrimonial. Los textos en la doctrina afirman el carácter patrimonial, pero acá se ha desnaturalizado. Pero lo más grave, cuando en su tercer párrafo admite la posibilidad que la toma de carreteras y locales públicos pueda ser tipificada como extorsión. ¿Ya? Señor presidente, en realidad esta demanda lo que busca es cautelar el derecho a la protesta y los derechos que se ejercen en ese marco. ¿Ya? En estos momentos, según cifras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, hay 900 líderes sociales que vienen siendo procesados, investigados y procesados por ejercer y por reclamar la protección de sus derechos a nivel nacional, fundamentalmente en contextos de actividades extractivas y en contextos de actividad de infraestructura. ¿Cuál es el tema de fondo? Tipos penales como el de extorsión no distinguen entre lo que pueden ser medidas de fuerza legítimas de lo que son actos de vandalismo, de violencia, de saqueo, evidentemente intolerables. Me explico. Si un conjunto de profesores decide tomar el colegio para pedir que se arreglen los baños, es una medida de fuerza. ¿Resulta razonable procesarlos por extorsión? Si un conjunto de adultos mayores deciden tomar una plaza pública para pedir que se eleven las pensiones, debemos de entender que hay un delito de extorsión. Ese es el problema. ¿Qué derechos y qué bienes jurídicos consideramos se ven afectados por un tipo penal como el del artículo 200? En primer lugar, la garantía de la lex certa. No voy a abundar. Ustedes han establecido que tienen que ser tipos penales muy bien determinados, precisos. La Constitución en el 224D dice que tienen que ser inequívocamente precisados. En la sentencia Norín-Catrimán de la Corte Interamericana, que es un caso interesante de criminalización de mapuches, la Corte ha dicho que ha rechazado este tipo de manipulación de las leyes penales, ¿no es cierto?, para criminalizar estos actos de protesta. Pero además de eso, aquí hay derechos fundamentales de mucha importancia. Cuando la población recurre al derecho a la protesta, en realidad ejerce derechos de mucha importancia. En primer lugar, libertad de reunión, el 212 de la Constitución. Eso es evidente. La libertad de opinión, la gente toma posición respecto a una decisión, una política que no comparte. El derecho a peticionar, en el 220 de la Constitución, no tiene nada que ver con el derecho a pedir información. No es el derecho a pedirle al gobierno determinada política que considera es importante para proteger sus derechos. Y sobre todo, el 217 de la Constitución, el derecho a la participación política. O sea, el derecho a participar en la cosa pública respecto a la grave afectación de derechos. Creo que en este caso, la pregunta clave es cómo discriminar lo que son medidas de fuerza legítimas de lo que pueden ser actos de violencia intolerables. Y yo creo que hay que comenzar por leer la sentencia en el caso El Baguazo. Esta sentencia emitida por la Sala Penal Liquidadora, en esa sentencia se dice por primera vez que si bien la toma de la carretera Fernando Belaúnde, la interrupción, puede suponer ilícitos legales y penales, en la medida que tenía como finalidad la defensa del territorio, en la medida que se habían agotado todos los mecanismos institucionales para reclamar su derecho, estaría legitimada. Eso lo ha dicho
el Poder Judicial. Yo creo que en caso de la sentencia de Baguazo y en la doctrina podemos encontrar principios que ayudan a diferenciar. En primer lugar, lo ha dicho la sentencia del Baguazo. Cuando la gente decide tomar la carretera era para defender su territorio, no era para generar zozobra. Segundo, en la doctrina, Gargarella, argentino, tiene un principio que se llama el principio de distancia deliberativa. Hay que tener en cuenta si estamos ante grupos sociales que tienen dificultad para poner en deliberación pública los problemas que tienen. Es decir, tienen dificultad para poner en la agenda pública, en el debate público sus problemas. Pensémonos en las comunidades nativas que han sido afectadas por los derrames de petróleo. Con un nivel donde el 80% de la prensa escrita está controlada por un poder económico, donde hay un cerco mediático, donde si no hay recursos no se logra acceder a determinados espacios, es evidente que no hay otros medios. Entonces, haberse agotado. Tercero, cuando estamos ante violaciones sistemáticas, 200 derrames de petróleo en los últimos 20 años. Cuando de alguna manera la población siente afectado derechos de mucha importancia como la salud, la vida, la subsistencia. El Código Penal habla del estado de necesidad. Yo quiero hacer rápido mención a lo que ha dicho la Corte Interamericana en un informe del 2015, es muy corto, a propósito del tema del derecho a la protesta. Cito literalmente: cuando se está frente a marcos institucionales que no favorecen la participación o frente a férreas barreras de acceso a formas más tradicionales de comunicación de masas, la protesta pública parece ser el único medio que realmente permite que sectores tradicionalmente discriminados o marginados del debate público puedan lograr que su punto de vista resulte escuchado y valorado. Agrega: las huelgas, los cortes de ruta, el copamiento del espacio público e incluso los disturbios que se puedan presentar en las protestas sociales pueden generar molestias o incluso daños que es necesario prevenir y reparar. Sin embargo, los límites desproporcionados de la protesta, en particular cuando se trata de grupos que no tienen otra forma de expresarse públicamente, comprometen seriamente el derecho a la libertad de expresión. Esta demanda, señor presidente, muy concreta, tiene un contexto. Y lo voy a explicar. Creemos que hay un contexto, hay un andamiaje que en este país promueve la criminalización de la protesta. Y lo digo con mucha claridad, que tiene tres componentes. Primero, estados de emergencia preventivos. En este país se decretan estados de emergencia preventivos. Hay una demanda que ya llegó al tribunal contra el estado de emergencia en el corredor vial Apurímac, Cusco, Arequipa. En segunda instancia, el juez ha reconocido que son estados de emergencia preventivos. ¿Por qué? Porque no se acredita la grave afectación al orden interno exigida por el artículo 137 de la Constitución. Ciertamente el Estado tiene discrecionalidad, pero su discrecionalidad tiene límites, tiene que aprobar el hecho habilitante. ¿Y cuál es el hecho habilitante? La grave afectación al orden interno. Ayer se ha prorrogado el estado de emergencia. Segundo, 150 convenios entre empresas mineras y policía, que convierten a la policía de funcionarios públicos en guardia particular, en guardia y seguridad particular de empresas mineras que pueden pagar esto. Le doy dos ejemplos. ¿Quién pide en Apurímac que se prorrogue el estado de emergencia? La policía. La policía tiene contrato de seguridad privada con la empresa MMG a cargo de Las Bambas. En enero de este año se detuvo a una ambientalista canadiense, Jennifer Moore. La detiene la policía por pasar un video contra la empresa minera Hadbay. Y la policía que la detiene tiene contrato de seguridad privada con la empresa Hadbay. Y hay un video que ya es surrealista, donde la policía dice que hablar mal de las mineras afecta el orden público. Entonces, esta demanda tiene que ver con el delito de extorsión, y que junto con el delito de disturbios y junto con el delito de entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos, en mi opinión, constituye un andamiaje que ahorita está permitiendo que líderes sociales sean procesados. Acabo con un extremo. En el 2010, las Naciones Unidas han aprobado la Declaratoria de los Defensores de Derechos Humanos. ¿Qué son los defensores de derechos humanos? Personas de a pie, no necesariamente abogados, que ante la falta de Estado, Mauricio Rodríguez de Colombia tiene un libro precioso que se dice que el primer derecho
es el derecho a tener Estado, ¿no es cierto?, parafraseando a Hannah Arendt. O sea, un Estado que es muy débil, un Estado que solamente llega hasta donde llega el asfalto, una falta de protección. Entonces, acá hay un tema, el Estado se ha comprometido, cuando ha suscrito esa declaración, a proteger a estos defensores. Señor presidente, obviamente nadie dice que no se sancione con dureza lo que es vandalismo, lo que es saqueo, lo que es aprovechamiento. Pero el tema es que no solo los jueces ven, o sea, los jueces cuando se abren estos procesos, ven que Juancito tomó esa carretera, pero no se preguntan por qué lo hizo. Y tenemos cientos de ciudadanos con escasos recursos en la cárcel o procesados por simplemente asumir la defensa de su territorio ante la violación de sus derechos. Creemos que esta es una oportunidad para que el tribunal pueda poner criterios claros. Nuestro petitorio es que se emite una sentencia estimativa, manipulativa, en relación con el párrafo 1 del 200, que abre la posibilidad que el delito de extorsión pueda perseguir conductas que no buscan un interés patrimonial, y que el tercer párrafo se elimine, porque en concreto permite y confunde y no distingue, y puede permitir que gente que defiende su territorio ante vacío del Estado pueda terminar presa. Gracias. Gracias. Abogado de la parte demandada, proceda usted a informar. Señores magistrados, buenos días. En representación del Poder Ejecutivo se solicita que la presente demanda sea declarada improcedente o en todo caso infundada con base en los siguientes argumentos. Señores magistrados, la parte demandante está planteando esta demanda contra el Decreto Legislativo 1237 que modifica el artículo 200 del Código Penal. No obstante, el referido decreto legislativo únicamente modifica ese artículo en la agravante establecida en el literal A del cuarto párrafo, referida a que es un agravante ahora utilizar artefactos explosivos o incendiarios. Esto es, la modificación sustantiva de la norma de la disposición impugnada opera sobre un extremo que no ha sido materia de impugnación. Se le solicita tomar esto en consideración al momento de determinar si es que los argumentos de la parte demandante se encuentran efectivamente dentro del objeto de la demanda. Ahora bien, en relación al resto de argumentos, la parte demandante señala que fundamentalmente que se cuestiona el tercer párrafo del artículo 200 y también la frase relativa a ventajas de otra índole, esto es, distintas a la ventaja patrimonial, que alega que es la ventaja propia del delito de extorsión. Señores magistrados, estos extremos del artículo 200 no han sido incorporados, reitero, por el Decreto Legislativo 1297. Han estado vigentes desde hace entre 10 y 20 años. Tanto así, señores magistrados, que ya hay un pronunciamiento por parte de este tribunal sobre el artículo 200, esto es, la sentencia recaída en el expediente 12-2008 del proceso de inconstitucionalidad, en la cual se analiza también los mismos argumentos que son materia del presente caso. Se analiza si esta redacción del artículo 200 afecta a la libertad de expresión, el derecho de reunión, esto es, los derechos fundamentales que dan sustento al derecho a la protesta. Se analiza si es que el delito de extorsión solamente puede proteger el bien jurídico patrimonial, y se analiza también el tercer párrafo del referido artículo 200. Por consiguiente, dicha sentencia, señores magistrados, declaró infundada la demanda, esto es, rechazó los mismos argumentos que son materia de este caso. Por consiguiente, señores magistrados, esta Procuraduría solicita que se aplique el artículo 82 del Código Procesal Constitucional, el cual, interpretado conforme a la jurisprudencia de este mismo tribunal, establece que cuando ya hay un pronunciamiento previo idéntico en el aspecto sustantivo, no en el aspecto formal, en el aspecto sustantivo, entonces no se puede someter a la misma norma a un nuevo examen de constitucionalidad. Por tanto, señores magistrados, dichas razones abonan la necesidad de declarar improcedente la presente demanda. Reitero, esta norma está vigente desde hace casi 10 años y ya hay una sentencia con calidad de cosa juzgada. Ahora bien, en torno al fondo del asunto se solicita que la demanda sea declarada infundada por las siguientes razones. La parte demandante en el escrito de demanda y en su informe oral señala que un tipo penal no puede contener ninguna imprecisión, tiene que ser unívoco, inequívoco. En tal sentido, señores magistrados, he de señalar que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional señala lo contrario. El Tribunal Constitucional señala que el legislador genera una obra perfectible, y perfectible por las propias condiciones que le impone el lenguaje. Todo enunciado lingüístico tiene un grado de imprecisión.
un grado de indeterminación del cual el legislador no puede escapar. Por consiguiente, la norma penal admite un grado de indeterminación. Tanto es así, señores magistrados, que en la sentencia respecto a la legislación antiterrorista y que se analizó en el expediente 10-2002, acción de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional señaló expresamente que los tipos penales abiertos, no las normas penales en blanco, pero sí los tipos penales abiertos, son constitucionales. E incluso en el párrafo 57 señala algunos ejemplos que asemejan a la redacción que tiene la norma penal impugnada en este presente proceso. Por consiguiente, señores magistrados, esta Procuraduría estima que sí se cumple con el principio de lex certa, más aún cuando la Corte Interamericana, en la sentencia Polo Rivera, indica que si el legislador no agotó todos los recursos legales para determinar con precisión una norma penal, ello no hace inconstitucional a la norma penal, siempre y cuando se pueda, con base en el texto expedido por el legislador, establecer una coherencia con los derechos fundamentales. Finalmente, señores magistrados, señalar que en la sentencia 10-2002 de la acción de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional señaló que será constitucional toda norma penal que al menos haya definido el núcleo esencial de la norma penal. En este caso, ello se ha cumplido. Se ha determinado la acción típica, esto es, obligar a un tercero, coercer a un tercero. Se ha establecido el medio típico, esto es, utilizar violencia o amenaza de violencia. Y se ha establecido también un elemento adicional que es una intencionalidad, una ventaja económica o una ventaja de índole no económica. Por consiguiente, señores magistrados, se ha cumplido el principio del lex certa, más aún cuando la frase cuestionada por la parte demandante u otra ventaja, una ventaja de otra índole, no genera imprecisión. Al contrario, genera mayor precisión, pues le dice al ciudadano que esa conducta, el ejercicio de violencia, será penado si persigue una ventaja económica o una ventaja no económica. Es decir, todo ejercicio de violencia está penado. Ahora bien, en relación a la sentencia, el caso Norín Catrimán, señores magistrados, seré breve, simplemente la Corte Interamericana, además de reiterar los puntos centrales sobre el principio del lex certa, establece que no se pueden establecer presunciones de culpabilidad. En ese sentido, en la medida que la norma penal impugnada no establece presunción de culpabilidad, la sentencia Norín Catrimán no es determinante para resolver la controversia. En relación a los derechos fundamentales, señores magistrados, es de señalar que la protesta social no es criminalizada, tanto es así que el caso Bagua, que señaló la parte demandante en su informe oral y que también es anexado en la demanda, es una sentencia absolutoria. Esto es, los procesados por la protesta social en Bagua fueron absueltos por el Poder Judicial. Más aún, en el caso Bagua no fueron imputados por el artículo 200, que es materia de este proceso. Por ello, señores magistrados, el Estado no está criminalizando la protesta social a través de este delito, menos aún cuando, es innecesario señalar que la libertad de expresión se debe ejercer conforme a ley. Lo mismo la libertad de reunión. Tanto es así que la Convención Americana de Derechos Humanos señala que la libertad de reunión debe ser pacífica y sin armas. Por consiguiente, señores magistrados, lo que se sanciona aquí, lo que sanciona el tipo penal impugnado, no es el acto comunicativo que se garantiza por la libertad de expresión. Lo que se pena en el artículo 200 es la extorsión, es la obligación a un tercero. Ese es el verbo rector de este tipo penal. En tal sentido, señor magistrado, simplemente corresponde señalar además que el artículo 2.24.h de la Constitución, la propia Constitución señala que está prohibido ejercer violencia sobre cualquier individuo y quien le ejerce además es responsable. Esto es, señores magistrados, la norma penal no es inconstitucional, simplemente incluso se puede plantear que la norma penal desarrolla un aspecto de la Constitución, sobre el cual el marco de ponderación es muy limitado, porque la Constitución misma ya estableció que la violencia está vedada y quien la ejerce debe ser sancionado. Finalmente, señores magistrados, en relación a los casos que ha mencionado la parte demandante, estos son casos de carácter particular y conforme a la sentencia expedida en el expediente 22-2011, los alegatos particulares no son procedentes en el proceso de acción popular, toda vez que es un proceso de control abstracto, más aún cuando la parte demandante no ha aportado
los elementos necesarios para acreditar ello. Reitero, el caso Bagua, que es parte de la demanda, es una sentencia absolutoria. Los 900 líderes indígenas supuestamente afectados por esta norma es una información estadística que no ha sido incorporada a la demanda y que además es una prueba de parte. Por todo lo demás, señores magistrados, se solicita que la presente demanda sea declarada improcedente o en su defecto infundada. Gracias. Réplica, breve, doctor. Ya, rápidamente. Un artículo no es una suma de partes, es una unidad. Y el artículo 200 ha sufrido múltiples modificaciones. La última es de septiembre del 2015, que es el 1237. En consecuencia, sí está habilitada la demanda de inconstitucionalidad. Punto 2. La doctrina está de acuerdo en que no tiene sentido que en el 200 se criminalice el entorpecimiento de servicios públicos si ya se ha hecho en el artículo 283. O sea, hay una duplicidad. En el fondo hay una voluntad de criminalizar. Ahora, es evidente que en este país hay una voluntad y hay hechos concretos que acreditan que sí hay criminalización. Cuando las comunidades campesinas en Puno se dan cuenta que el 60% de su territorio ha sido entregado en concesión minera y las normas no obligan a Ingemet a notificar a las comunidades expresamente esas concesiones y las comunidades protestan, la respuesta ha sido básicamente penal punitiva. A pesar que el Poder Judicial le ha dado la razón a las comunidades y le ha dicho a Ingemet, no me vuelvas a entregar concesiones mineras de territorios de pueblos indígenas de espaldas a ellos, el Estado optó por una respuesta penal represiva. Era un tema político. En el tema del baguazo, en el tema de los derrames de petróleo, hay cientos de casos. Yo tengo una denuncia penal, tengo una investigación fiscal por denunciar la contaminación en Espinar. Entonces, no se puede negar eso. Yo creo que este es un caso, señor presidente, donde el Tribunal Constitucional puede marcar una línea, y creo que sí. O sea, Gargaela tiene una frase, aquí termino: el Estado surgió para controlar al poder económico, político, militar y para cuidar a los pequeños. Lo que hoy día está pasando es todo lo contrario. ¿A quién cuida? Cuida al poder económico, al poder político, y a quién persigue y criminaliza, a los más vulnerables. Yo creo que acá hay que poner las cosas en su sitio. Gracias. Dúplica. Breve, por favor. Señores magistrados, la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional está ofreciendo argumentos a favor de declarar improcedente la demanda o confirmar su constitucionalidad y declararla infundada. En realidad, quien decide si esta demanda es procedente o no es este colegiado. Ahora bien, en relación a lo que ha señalado la parte demandante en su última intervención, señores magistrados, la doctrina como fuente jurídica no es vinculante. En ese sentido no voy a abundar sobre ello. Lo que sí es vinculante son los pronunciamientos de este tribunal, como por ejemplo el recaído en el expediente 12-2008 proceso de inconstitucionalidad, y también los pronunciamientos expedidos por el Poder Judicial que adquieren calidad de cosa juzgada. En ese sentido corresponde mencionar el caso Adubiri. En el caso, el señor Adubiri en ese sentido es de público conocimiento que participó en la protesta social denominada Aymarazo. El señor Adubiri fue procesado por el artículo 200, extorsión, y el Poder Judicial lo exculpó. Declaró que no era... estableció una interpretación del artículo 200 coherente con los derechos fundamentales y con la libertad de expresión, con la libertad de reunión y con la libertad de protesta que señala la parte demandante, y exculpó al señor Adubiri. Esos pronunciamientos son vinculantes, señor magistrado. Ahora bien, en relación nuevamente a la doctrina, la parte demandante señala que el delito de extorsión es un delito que solamente puede proteger el bien jurídico patrimonial, conforme a la doctrina, alega. En tal sentido, señores magistrados, he de reiterar que ese alegato ya fue descartado en el expediente 12-2008, acción de inconstitucionalidad. Más aún, es incorrecto señalar que la doctrina recoge que este delito solamente puede tutelar el derecho patrimonial. El delito de extorsión tiene como bien, es un delito pluriofensivo, esto es, protege no solamente el patrimonio, protege ante todo la libertad. Por eso es que su elemento central es la prohibición de coercer a alguien para hacer algo mediante violencia. Por lo tanto, señores magistrados, es incorrecto lo señalado por la parte demandante. Ahora bien, sobre la criminalización, se reitera, el objeto de este proceso es el artículo 200, analizar su validez. El objeto de este proceso no es analizarla. El objeto central de este proceso no es analizar la política de criminalidad en el Perú.
Finalmente, señores magistrados, reiterar que por todo ello se debe declarar improcedente o infundada la demanda. Gracias. Pregunta la magistrada Marianela Ledesma. Dos preguntas, una para la parte demandante. De toda su exposición me parece haber advertido que pretende construir una especie de planos de jerarquía, donde tal vez el derecho a la protesta estaría en un plano de repente de mayor peso frente a otros derechos fundamentales. Eso es quisiera que no. Por lo menos nos desarrolle. Mira, en realidad el derecho a la protesta yo creo que es un derecho innominado, es un derecho emergente. Zaffaroni lo reconoce, pero creo que no está regulado. En algún informe de la Comisión dice que hay un derecho a la protesta, pero en sede nacional no está reconocido. Yo creo que el derecho a la protesta permite que se ejerzan otros derechos, y he hecho mención: libertad de opinión, libertad de reunión, derecho de petición, participación política, pero hay más, pluralismo político, libertad de conciencia, Estado social de derecho, el 59 que habla de un principio de favorecer sectores excluidos. No puede haber per se, no se puede establecer per se que hay un derecho más importante. Definitivamente no me dejé expresar bien. Demandada. Adelante. Me preocupa si es que de repente la penalización y bajo la tipicidad que se está cuestionando en el artículo 200 sea de repente un mecanismo que permita criminalizar las protestas sociales, ¿no? Esa es la pregunta. ¿No cree que la penalización a la que señala el artículo 200 también sería una restricción a la criminalización de las protestas sociales? Y la segunda pregunta, por lo que le he escuchado, usted dice, claro, en el caso del Baguazo han salido absueltos, en el caso de Yubí también han salido absueltos, claro, han salido absueltos después de un largo proceso judicial, pero lo que estamos acá cuestionando no es si tuvieron responsabilidad o no en la participación de estos hechos, sino la tipicidad en sí, si justifica como un mecanismo restrictivo a ejercer el derecho a la protesta. Esa es la pregunta que quisiera plantearle. Señorita magistrada, le agradezco por su pregunta. En relación a la primera, si a través de este artículo se está criminalizando el legítimo derecho de libertad de expresión y libertad de reunión, que son los derechos base de la protesta social. En opinión de esta Procuraduría, ello no está ocurriendo, señorita magistrada, pues estos derechos, como todo derecho, no son absolutos y se tienen que ejercer en respeto de los derechos de los demás. Esto en el respeto de los derechos de las personas que no están participando de la protesta o de las personas que no están de acuerdo con la protesta. Además, estos derechos deben ejercerse también conforme a los demás valores del ordenamiento jurídico. Por consiguiente, señorita magistrada, lo que sanciona esta conducta, y reitero, el eje de este tipo penal es obligar, coercer a otra persona mediante violencia o amenaza de violencia. No se está criminalizando el derecho a la libertad de expresión. Si un conglomerado, un colectivo social desea ejercer una medida de fuerza legítima, como por ejemplo es una huelga, un plantón pacífico, este artículo es inaplicable. Pero la lógica de la extorsión, precisamente, que señala el 200, tiene sus supuestos, claro, el de que la violencia, amenaza, toma locales, pero también la punición no está en el tema de la coacción, en el tema de alterar la posesión. Por ejemplo, existe la figura de la usurpación, existe la figura de la coacción, existe otras figuras penales que también criminalizan esos actos. Bueno, señorita magistrada, en principio, un mismo hecho puede ser motivo de diferentes delitos. En ese sentido, por ejemplo, la coacción. Para empezar, ya desde la política criminal del legislador se establecen las diferencias, porque los delitos que he mencionado la parte demandante y que se reiteran en su demanda están penados de distinta manera. Esto es, el legislador ya estableció, en marco de su política criminal, una distinción en relación a cuán gravosos resultan esos delitos. Ahora bien, en relación a la coacción, por ejemplo, la coacción no es un delito pluriofensivo, solamente protege la libertad. En este caso, la extorsión es un delito pluriofensivo, protege la libertad, el patrimonio y otros bienes jurídicos. El delito de disturbios protege la paz y seguridad social, no protege la libertad como tampoco protege el patrimonio. El delito de usurpación que ha señalado la parte demandante es un delito que se aboca a proteger el bien jurídico patrimonio. Más aún, la usurpación es tan distinto que ni siquiera requiere violencia o amenaza de violencia. Por todo ello, señorita magistrada, reitero, el fin de este
de este tipo penal y conforme lo está interpretando el Poder Judicial adecuadamente, como corresponde a un juez penal en el Estado de Derecho constitucional, es criminalizar no la protesta, no el acto expresivo, está criminalizando el acto de coerción, el acto de violencia, que ya de por sí está prohibido desde la Constitución. Ahora bien, si se han cometido excesos por parte de algunos jueces penales que no han interpretado bien este artículo o que no han comprendido su función como juez constitucional en el Estado de Derecho, ello no es una cuestión achacable a este artículo, es una cuestión achacable a una indebida aplicación del mismo. No es una cuestión que deba ser conocida por ese Tribunal Constitucional en un proceso de validez, sino que debe ser conocida en el mismo proceso penal. Más aún, el hecho de ser investigado y procesado no es una vulneración de ningún derecho. Tanto es así que la Convención Americana en sus artículos 1 y 2 establece la obligación del Estado de investigar y procesar a aquellos sujetos sobre los cuales pesan indicios razonables de comisión de derechos fundamentales y que pueden entenderse como derechos penales. Pregunta el magistrado Espinosa Saldaña. Sí, gracias. La pregunta va a ir en principio para el abogado de la parte demandada. Yo concuerdo con usted que el Estado lo que va a buscar es un desarrollo política criminal, es tener diferentes instrumentos para tratar de garantizar algunos bienes jurídicos. Entonces, pero hay alguna cosa que quisiera precisar con usted. Entonces, ¿es lo mismo medidas reivindicativas, vandalismo y protesta? Perdón, ¿cuál fue la primera que mencionó? No. Medidas reivindicativas, vandalismo y protesta, ¿son lo mismo? Bueno, señor magistrado, en principio quisiera hacer el deslinde de vandalismo y protesta. La protesta, cuando se ejerce de forma legítima y pacífica, está tutelada y protegida por el ordenamiento jurídico. Reitero. En rigor no es protesta, porque el supuesto de protesta es, o sea, una cosa es invocar el ejercicio de una situación independientemente de que estemos ante un derecho innominado o a la expresión de del ejercicio de algunos derechos. Entonces, sí, pero ¿cuándo hablamos de una cosa y otra? Porque finalmente usted lo que nos ha venido a decir es que en la lógica de lo que se ha planteado aquí, lo que se está buscando es proteger una serie de bienes frente a algunos comportamientos y por ello, entonces lo que se ha hecho es una salida que puede gustar más o puede gustar menos, pero que está en el parámetro de lo constitucional. Yo ya no me meto en el ejercicio concreto porque eso, concuerdo con usted, en rigor no es tema de un proceso de inconstitucionalidad. Pero quiero tener claro de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque si no tenemos claro cuáles son las situaciones que supuestamente se afectan y las situaciones que los derechos que en esas situaciones se tratan de proteger o lo que se trata de garantizar como bienes, entonces, ¿cuál es el sentido de tener el artículo 200 con sus modificaciones múltiples frente al 283, por ejemplo? Bueno, señor magistrado, en principio el derecho a la protesta, conforme lo ha definido el doctor Gargarella y además está citado en la propia demanda, indica que el derecho a la protesta no comprende los actos de violencia. Así que cuando ingresamos a actos de violencia o amenaza de violencia, salimos del derecho a la protesta. Entonces, por ejemplo, el tomar un colegio o el bloquear una carretera, ¿es un acto de protesta? Bueno, señor magistrado, eso correspondería a analizarlo dentro del caso particular. Fíjese, pero cuidado, porque usted está hablando de una tipificación de un delito que, por cierto, cuando usted dice que los tipos penales abiertos han sido reconocidos por el tribunal dice que hay una interpretación conforme a la Constitución que puede salvar su constitucionalidad, no es que los abraza entusiastamente, cuidado. Entonces sí, hay obviamente la especificación de si una situación está en el tipo penal, es una evaluación, una subsunción de una regla, un caso concreto. Pero, ¿cuál es la situación de la cual estamos planteando? Porque si no tenemos claro eso, sí podemos que hay ciertos comportamientos. Por ejemplo, si jugamos con una lógica tan indefinida, entonces yo le recomendaría en tal caso, y a ambas partes, es interesante, no necesariamente lo suscribimos, entonces y habrá que analizarlo, es lo planteado precisamente evaluando esto por la Corte Suprema en el caso de Ubiri. O sea, cualquier manifestación contraria a, entonces, que se puede considerar un acto de violencia, ergo, puede considerarse como una situación de protesta, de vandalismo, de reivindicación,
Tengamos claro eso. Entonces, yo quiero saber cuál es su punto de vista al respecto. Señor magistrado, en realidad nosotros consideramos, en principio esta Procuraduría considera que sí existe una interpretación constitucional de esta norma. Pueden existir interpretaciones inconstitucionales desarrolladas por jueces que no han desarrollado adecuadamente su labor. Pero ahora, en la medida que usted ha mencionado expresamente el caso Adubiri, me parece importante señalar que en la sentencia de primera instancia que absolvió al señor Adubiri de este delito, el juez desarrolla una interpretación muy importante que señala que el delito de extorsión, cuando señala una ventaja de otra índole, esa ventaja de otra índole tiene que interpretarse en el mismo sentido de la ventaja económica. Esto es una ventaja indebida. Y el juez va más allá, dice, en ciertos casos, cuando efectivamente se puede demostrar que se está defendiendo derechos de la persona, ello no es una ventaja indebida. Esa es una interpretación del juez penal. Es muy interesante, yo no puedo hacer juicio de valor, pero poniendo eso, entonces, ¿cuál sería el sentido de tener un artículo 200 si se tiene un 283? Señor magistrado, yo considero que el artículo 200, incluso con esa interpretación que es sumamente garantista y progresista, y que bueno, es la interpretación que ha desarrollado un juez penal, un poder distinto al Poder Ejecutivo que ha expedido esta norma, esa interpretación es aplicable, por ejemplo, para los desmanes que realizan los grupos delincuenciales que fungen de sindicatos de construcción civil para extorsionar a dichos trabajadores. Es aplicable para los desmanes que generan, por ejemplo, ciertos mineros que han destruido las cuencas de diversos ríos amazónicos, entre otros grupos delincuenciales que, quizá el término grupo delincuenciales no es el más adecuado, pero otros grupos que no son propiamente defensores del ordenamiento jurídico, pero que sin embargo salen a la calle a protestar. Ahora bien, reitero, si esa protesta es pacífica, sin armas, sin violencia, bienvenida sea, de quien venga. Pero en el momento en que se transforma en se usa la violencia y la coacción, allí ya hay un bien jurídico que el Estado debe proteger. Reitero, el artículo 2.24.h proscribe el uso de violencia y exige responsabilidad a quien lo practica. Con la venia de la presidencia, muy brevemente, si tiene usted algo que añadir al respecto, pero rogaría muy brevedad. No se puede evaluar la existencia o no de criminalización en base a la sentencia absolutoria o no. En el caso del Baguazo han habido cerca de 60 imputados, más de 45 audiencias. ¿Quién ha pagado? El abogado, el costo de transporte. O sea, no solamente es la sentencia. En el Espinarazo tuvieron que venir a Ica. Son gente muy pobre. Los abogados cobran transporte, pago de hotel, o sea, ir a audiencias. Todo eso genera un efecto disuasivo en la población. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y segundo, a mí me parece, hay un caso, el caso Andovas, que llegó. El caso Andovas es un caso donde los Achuar, al ver la contaminación en la selva, tomaron el helipuerto. Llega el caso a la Corte Suprema y la sala presidida por Villestein dijo literalmente, luego de absolverlos, el derecho penal no es una herramienta para perseguir la disidencia política. Ese es el tema. Acá hay un conjunto de problemas que plantean o demandan políticas públicas. La respuesta del Estado a veces es pasarlo al sistema penal y, ¿no es cierto?, una respuesta penal punitiva. Si es que hubo excesos, tienen que ser sancionados, pero ¿qué hace una comunidad, por ejemplo, la comunidad de Cuninico, que hubo un derrame de petróleo? Se les acusó de sabotaje y OEFA dijo no, falta de mantenimiento del oleoducto. La comunidad le gana a OEFA en segunda instancia, hay una orden, dale mantenimiento. ¿Y qué hace Petroperú? Mete el contencioso administrativo. Es decir, tenemos que esperar 5 años para que se le dé mantenimiento, a pesar de que cada derrame significa agua contaminada, comer pescados contaminados, no pueden pescar. Entonces no se ve la naturaleza política. Correcto. Vista la causa, queda el voto. No hay más causas sobre las cuales dar cuenta. No habiendo más causas, se levanta la audiencia.